Gente, GameCube, recuerdos de Kino. Vamos a ver este video de Pizza to Pizza de Lore Kino que me lo pasó aquí. No me gusta mucho ver el video de Lore Kino, lo he dicho varias veces. No sé, tiene la voz que como que habla muy lento para mí. Pero bueno, vamos a verlo porque me lo pidieron. Y haciendo honor a que tengo un caballo a la izquierda de la pantalla, vamos a verlo. ¿Por qué tengo un caballo a la izquierda de la pantalla? No lo sé. Aprendí a ver si estaba ahí. Así que vamos a seguir. Es que tiene referencia a Silver Room. Literalmente no es repetitivo el ROM. A ver, vamos a verlo. Sí. Bastante bueno que tenga el caballo de esquina, le voy a decir. Dios mío. No. El tipo es así. Como bien sabéis, El tipo es así. los fieles seguidores del canal, mi Un tico, voy a subir un poquito. primera consola fue una Super Nintendo, hasta la cual llegué por culpa de esos Habla vicios a como Street personaje Fighter de Vampire. Sí, le subí porque el tipo de hecho habla muy lento. 2 Champion Edition con los primos del culo veo, culo quiero, para después, en aquel cumpleaños en el que recibí la máquina, llevarme el chasco de que solo había 8 bichos seleccionables y no estaban ni mi querido Bison, ni el boxeador orangután, ni el A ver, bastante lo tienes que sacar después. Creo que es desbloqueable, pelón de las patadas, ni el ninja torero español de los grititos, que vaya mezcla. Oye, Aún era así, bueno. aquella Sí. experiencia no la cambiaría por nada del mundo y disfruté muchísimo del llamado cerebro de la bestia. La Super Nintendo es de las mejores consolas para comenzar en el mundo de videojuegos. Para menos en esa época, ¿no? Es muy buena. Es que todas las consolas de Nintendo son muy buenas para comenzar. Eso, la Famicom. Sí. Eso mismo. En serio, Stray, sí dijeron eso. ¿Qué cosa? Lo de que era la película. Sí, a mí también me decían eso cuando jugaba Assassin's Creed. Decía, ya págala, güey. Te voy a llamar Juan CP. Es cierto, y un caballo. Juan Lo tomé con Balrum. lujo a esperar ilusionado a la llegada de Nintendo 64 como si fuera el segundo advenimiento, y a pesar de lo que disfruté con juegos como Super Mario 64, Zelda Ocarina, Doom 64, Turok 2, Wi-Fi Race 64 o GoldenEye 007, caí en la tentación Sonyer y más cuando era un adolescente al que gastarse 14.000 pesetas en un cartucho le dolía como 14 Es que los cartuchos eran carísimos, Eso sí, lo peor del puto Nintendo 64 es el puto control de mierda, nadie me puede decir que no. puñaladas, nada que ver con las 500 Sega Les Genesis, pasaba la mano. Sega Genesis o nada. pelas que te podías dejar en una copia de un disco de PlayStation, las cosas como son. Pero mi equinoexistencia gamer no podía seguir adelante sin Mario, Link, Doom 64, Turok, Wi-Fi Race o GoldenEye, de modo que ahorré dinero y volví a adquirir una Nintendo 64 para prepararme ante el estreno de Perfect Dark, una de las mayores obras de la respetada Perfect red de Dark. entonces. Es buenísimo, pero de nuevo, el control de Nintendo 64 es una mierda. Con un apartado técnico que exprimía al máximo la consola y con el que me tiré meses enganchado. Perfect Dark es un juego que sí vendría bien un remake. Era maravilloso poder disfrutar del catálogo de ambas máquinas Junto complementándose con uno Dino con el Crisis. otro, aunque por separado tenía la sensación de que Nintendo estaba empezando a Yo creo que la mejor forma de jugar Metal Gear 1 es la versión de GameCube, ¿eh? quedarse atrás y en la siguiente No, Capi, la primera versión de ST de la Super Nintendo no tenía Bison ni a los jefes. Ah, Street Fighter. Ni a los jefes maestros en Super Street Fighter 2 ya eran jugables. Ah, yo tuve una de esas consolas de Nintendo. La Super Nintendo es muy buena, muy buena. generación me estrené con una PlayStation 2 que me regaló mi padre cuando costaba 75.000 cucas, siendo Quake 3 el primer juego que hice correr. Quake 3, Dios mío. A ver, seamos honestos, los juegos que tuve de comprar cuando recién te compras una consola no suelen ser muy buenos. En mi caso, yo estrené la Play 2 con los 3 pisos Persia. Yo me jugué Mega Man X8 Tú directamente ahí, ¿eh? con el primo Manolo. De hecho, mira, te voy a decir algo. Con el primo Manolo. Yo en mi Super Nintendo, porque yo tenía una Super Nintendo que me la regalaron. Así que como que ya estaba ahí. Yo cuando nací estaba ahí. Esa consola yo jugué fue el Super Mario World. Jugué en un juego de Batman que no me acuerdo de nada. Y creo que ya. Luego, en la Play 1, que esa fue mi primera consola consciente, el juego con el que yo estrené, y me acuerdo completamente, fue el Spider-Man. Fue el Spider-Man 1 de PlayStation. Y también el Spider-Man 2, pero el Spider-Man 2 venía en una demo, en un disco demo. Y me dejó muy marcado. Luego la Play 2 la estrené con los 3 pisos Persia. Y a ver, ¿qué más? La Play 3 la estrené con el... ¿Cómo se llama esto? Con el Sony Generations. El Game Boy Advance que me regalaron, lo estrené con un juego llamado, creo que era el Crash Titans. Luego... creo que fue el Titans. Luego, ¿qué más? A ver, a Nintendo DS, ¿con qué fue? Con el Mario Kart, que vino con el Mario Kart. Buenísimo. No, ese va predeterminado todo el tiempo. Sí, sí. También acá en Luego, la 3 se venía con eso. luego la Wii me la compré y me vino con un Tomb Raider Anniversary, que era la Wii de mi prima, así que eso, de una prima mía que tenía yo. Luego, y la Xbox 360 no me acuerdo qué juego me compré, pero sí te puedo decir que el juego con el que yo jugué fue Halo 3, que me lo prestaron y lo jugué demasiado. La Play, De ahí viene. sí, la Play 2 con God of War Cristo. Primer mundo sin lugar a dudas. Aquí si tienes una consola, le cuidas hasta que ya no dé más canon. Yo tenía un chingo de esos discos de esos Nintendo, no sé cómo, te refieres a la GameCube. La GameCube No. sí te comprabas los discos piratas, ¿eh? Yo me jugué, fue con el Digimon Rumble 2 y el Bakugan, el Digimon Rumble era buenísimo. Y el Bakugan de Play 2 también era muy bueno. Me jodió mucho los controles, eso sí.
Tenía que saber jugar porque mi padre me dijo que si no sabes jugar, la vendo. Dios mío. Con la PlayStation la estrené con los Mega Man X, Bloody Roar y el primer Resident Evil. Uf, ¡Oh, juegazo. Bloody Roar! Eran buenísimos los Bloody ¡Ay, Roar. qué buenísima! Eran muy buenos juegos de pelea, en ella y de alquiler, y juraría que Braveheart en DVD, la primera película que vimos ahí. Hasta que no pude ahorrar más, tuve que tirar de discos de la primera PlayStation que eran compatibles y se podían suavizar las texturas y mejorar los tiempos de carga. El mejor que tuve en propiedad fue este MTV Music Generation 2, que me regaló la propia cadena. Y tuve que seguir alquilando juegos. Me había desconectado bastante del mundo Nintendo, especialmente con la cobertura informativa en papel de la época relacionada con la gran N, que básicamente era Pokémon Everywhere. Cuando La Wii con Super Mario Galaxy, basada. Mario Galaxy Cristo. La secuela de Bakugan literal son batallas de Kaiju, sí. se mostraron por primera vez la forma de la consola GameCube, un jodido cubo con asa, y las pantallas de los juegos del Space War 2000, me quedé un tanto Debo decir que a mí la GameCube me parece una consola muy bonita. Estéticamente, veniendo de la 64, la GameCube me parece muy bonita. Sí, se ve estética. Además de que tenía buenos juegos. Sí. Los buenos juegos, el Smash Melee. También ese. Es que Twilight Princess para Sí. mí es una antes y un después. Te diría Wind Waker más que Twilight Princess. Ay, el Wind Waker también, cierto. Güey, es que tiene todo esto. Sí. frío y Los Metroid Prime también. veía que aquello no parecía hecho para mí. ¿Ya viste el video perdido? Sí, lo vi. Sega Genesis con Air Gene 2 y Ultimate Mortal Kombat. Qué bueno. Recuerdo que en un informativo de la segunda cadena de televisión española, cuando se dejaba ver, se recogió la noticia del lanzamiento de GameCube, mostrando juegos como Luigi's Mansion y hablando de la cooperación El Luigi Mansion era God. entre Nintendo e IBM, e incluso iban más allá afirmando que la consola iba a ser una seria competidora de PlayStation 2. Más adelante, durante una visita Pues a un sí lo MediaMarkt para parece. comprar Sí, lo intentó, pero. un Grand Theft Auto Vice City y una tarjeta de memoria para PlayStation 2, me encontré en la sección de consolas una GameCube expuesta y me quedé sorprendido por la forma y tamaño de la máquina. Yo Un tengo así compacto criogenizada ese guardado. ¿Tú tienes una GameCube ahí guardada ahí? No, la tarjeta de guardado la de tarjeta de Play guardado. 2. Yo sí tuve una, pero no. Debe estar por ahí. Si la busco la encuentro, pero no sé dónde estará. llamativo cubo. Por entonces yo estaba muy entretenido con mis Grand Theft Auto, Silent Hill 2 y Metal Gear. Dios Uy, mío. Silent Hill 2, dijo Silent Hill 2. Que sí. Pidan un deseo. Mañana terminamos Silent Hill 3, ¿te parece? Mañana terminarlo. Terminarlo así como concepto. Dale. Solid 2, a pesar del engaño Ya que me- colándonos a la No te mueras. Ya, pues, La GameCube murió por ser más difícil de piratear, es verdad. andrógino de Raiden. Pero entonces ocurrió lo impensable. Capcom anunció el remake de Resident Evil con un tráiler que, mientras lo observaba, me llevó a otro plano existencial. El realismo de aquel juego me dejó impactado con cada mordisco de El zombie Resident Evil 4 es un juegazo. que veía, sentía un Es el mejor juego para mí, al menos hasta el día de hoy. Es un juego de Resident Evil tan insuperable que, aunque hay juegos mejores, el Resident Evil 4 tiene aura, creo que es aura de esas alturas. Es un juego muy perfecto. cosquilleo en la entrepierna, y fue entonces cuando decidí que aquella consola debía ser mía. El ansia por Resident Evil fue tal que antes de la máquina compré el juego, creo que por unos 35 Este es euros, el remake del 1. Bueno, también es muy bueno, en una conocida tienda retro de Madrid el donde parece 0 que también sería. El 0 me parece mejor que el 1, pero la gente no El está. 0. El 0 no está. La gente no está preparada para admitir que el 0 es mejor que el 1. la vida cada vez que te atienden o que te hacen un favor por darte un euro o Un 50 código céntimos por Verónica en la algún juego que mochila. les lleves para hacer. Ese no cuenta. Cabrón, no. Así que, si quieres, nos vamos, hijo de. Vamos al puto Darkseid Chronicles, hijo de puta. Vamos. Ese es el remake de 1 capi, ya sé. Después de ahorrar un poco, pude Porque no se podían ver películas en esa consola, mientras que en la PS2 se podía ver, es verdad. comprar la consola de segunda mano a un usuario que no parecía muy contento con ella, y al fin pude gozar aquel remake más que una orgía caníbal con los cuerpos embadurnados en nata. Adoré todos y cada uno de los apartados de ese Resident Evil. Me encantaba reventar cabezas de un disparo de escopeta. Se me metía para adentro cuando un Hunter decapitaba a mi personaje. Lisa Trevor me dio bastante grimilla. mío. Los gráficos lucían de infarto y me fascinó el añadido de los artículos de autodefensa. Viendo aquel éxtasis zombie, imaginé El 0 es mejor que el 1, muchas gracias aquí. Así que un día mi padre me compró el Mortal Kombat y nos quedamos jugando toda la noche. Y cuando él se fue al baño, había un camino de sangre y al día siguiente la fue a vender. No. O sea, le dio como traumita, quizás que habrá sido. Pero bueno, al menos jugaste un poquito Mortal Kombat, es un juegazo eso. a qué nivel volaba mi imaginación al fantasear con un remake de Resident Evil 2, el cual tardaríamos aún varias generaciones más en disfrutar y que desafortunadamente no me terminó de agradar. Según se dice, curioso. Capcom no se puso manos a la obra con más remakes en GameCube debido a las bajas ventas de la consola, llegando incluso a cancelar uno de los títulos que en Beautiful Joe, Gear 7, PN03, no lo conozco. Dios, Beautiful Joe. Dead Phoenix, no conozco ese tampoco. teoría iban a ser Kamen exclusivos de Rider. GameCube.
GameCube, los llamados Capcom 5, que consistían en Product Number 3, aquel juego de pegar tiros donde la protagonista no paraba de menear el pantero de forma hipnótica Joder, qué gote. Esto me encanta, porque esto básicamente habría sido un Bayonetta de toda vida. y que muchos hacían la gracia con el título del juego, PN3. Beautiful Joe, un maravilloso, colorido y exigente plataformas que acabaría también en PlayStation 2. Killer 7 era una locura psicodélica Toda esta mierda es de Platinum Game, ojo. sobre raíles y un cel shading que a Europa llegó íntegramente en inglés. Juraría que por aquel entonces Electronic Arts estaba distribuyendo los juegos de Capcom en el viejo continente y no se molestaron ni en ponerle subtítulos ante las bajas expectativas de ventas o viendo que GameCube nunca terminó de despegar. Resident Evil 4 me tuvo enganchado al cubito durante meses gracias a un acabado visual de infarto y una Como me gusta Resident Evil, te lo juro por Dios. nueva jugabilidad orientada a la acción, que es verdad que chirriaba con No sabía que Beautiful Joe tenía juegos, sí, sí. Y también tiene uno para ese, si no recuerdo mal. las propuestas de los clásicos, pero era tremendamente divertido, aunque a día de hoy me da más risa que otra cosa. Paletos intentando aplastarte con una roca gigante a lo Indiana Jones, el malo de bolsillo de Ramón Salazar o su gigantesca estatua persiguiéndote. Y al Puede ser, pero a día de hoy me sigue dando miedo por algún motivo los putos hijos de puta con las motosierras. El insta-kill. Sí. final, pese a que Mikami dijo que se cortaría la cabeza si sucedía, Resident Evil 4 terminó en todas las plataformas posibles, excepto en la Xbox original. El quinto juego de aquel, el Está en teléfono, güey. fue conocido como Dead Phoenix y parecía una suerte de Panzer Dragoon que nunca llegó a ver la luz. GameCube fue para mí una especie de huevo Kinder hecho consola y me encantaba encontrarme con sorpresas y experiencias que no hallaba en Eternal Darkness, uff, sí. PlayStation El Mario Kart WD es posiblemente el mejor Mario Kart de toda la historia, ¿eh? 2. En este sentido, aquellas palabras de Yamauchi sobre ser diferentes y atractivos fueron más que acertadas, pero en la práctica resultó una política insuficiente. Mi colección actual de GameCube asciende a 47 juegos y os puedo contar lo siguiente. Chibi Robo me pareció simpatiquete sin más. Wario World me gustó bastante, ya no solo por el personaje, que es mi favorito de Nintendo, sino porque también el título es bastante divertido y para quien no lo sepa, es de los mismos autores de juegos como Dynamite Heady o Gunstar Heroes. Beautiful Joe es otra joyita de las plataformas con unas mecánicas interesantes para manipular el tiempo, saltos, tollinas y humor. Metroid Prime es sencillamente una de las mejores aventuras que he jugado jamás. Metroid Prime es de los... creo que es el mejor o de los mejores juegos de Metroid en primera persona. Me siguen gustando más los 2D, porque soy así, pero en primera persona creo que es de los mejores junto con ¿cómo se llama? El Metroid, creo que era Corruption. Se marcó todo un señor juegazo muy inmersivo. El juego de PN3 fue hecho por el creador de Bayonetta, de hecho es una pre-Bayonetta, es lo que dije, sí. Mira ese movimiento de Beautiful Joe, todo hermoso, la verdad que sí. Con un apartado técnico de altura, un gran diseño de niveles y un grado de desafío de los que enganchan. Con la secuela no quedé tan contento, fue como si no hubieran calibrado bien la dificultad y los niveles estaban peor trazados, pero aún con todo es otro título destacable del catálogo de la consola. El de Wii increíble. Los Donkey Konga llegaron por medio de una oferta de liquidación con sus correspondientes bongos y bueno, piqué, lo usé para 4 partidas y sobre todo para hacer el chorra con los amigos. Los 007 A ver, sí, pero está divertido. Es como cuando te compras el volante de Mario Kart, lo usas 2 veces y ya. O la guitarra Guitar Hero. Ay, esa guitarra. La están vendiendo ahora. Ya lo vi. de Electronic Arts no me gustaron mucho. Pero tú la vas a comprar para pasarte el Sekiro, ¿no? El Sekiro, el Dark Souls y todo lo que me pida. el Mega Man. ¿Te imaginas jugar Mega Man? Uy, sería genial. Cómo me encanta el anime de Joe. Es muy bueno el anime de Joe. Pero es que claro, GoldenEye puso el listón muy alto, y de los que lanzaron estos terroristas del videojuego en aquella generación, Nightfire fue el que más me agradó, aunque era corto y sobraban un par de niveles de vehículos. Super Mario Sunshine me parece un horror. Mira que disfruté. A ver, es complicado que te guste Mario ¿Pero Sunshine. cuánto sabe de Mario Sunshine? Un segundo. Dime qué está, dime qué está. Ocio y Wario discuten. Iba a discutir de Mario Sunshine, pero mejor que no. No, dime, güey, estaría chido ese pedo, güey, porque de hecho quiero hacer ¿sí? unos videos. No, sí, estaría chido porque de hecho quiero hacer unos videos. Porque ya sabes que a mí no me gusta el Majora's Mask, ni tampoco me gusta el Mario Sunshine. ¿No te gusta Mario Sunshine? No me gusta el Mario O sea que Wario lo iba a defender. O pues quisiera hacer unos videos de eso, igual y a lo mejor. Me encanta aquí que acomodo las no se ideas toquen tan mal así. Me encanta que nadie supiera que de hecho a Ocio no le gusta Mario Sunshine. Y la verga, ¿no? Pero pues dime, o sea, ¿qué no te parece de mi opinión del Mario Sunshine? O sea, primer punto. Primero, O sea, Dale. que dices que el Mario Sunshine es mal juego por repetitivo. O sea, considerando de que los Marios en general, o por lo menos la mayoría, son así. relativo, porque justamente Mario Sunshine viene de Mario 64. Y en Mario 64 lo que tiene son los mundos muy variados. El Sunshine peca de ser repetitivo en la ambientación. Quiere Es decir que es un proto Splatoon. Algo así. ser repetitivo sea malo, ¿no? ¿Cómo que no le gusta Majora's Mask? Es Ocios, tendrá esos motivos. Llega al punto de rutinario. Hay gente que no le gusta Majora's Mask, yo no lo entiendo. O sea, Majora's Mask es un juegazo con la peor mecánica posible en la vida de la humanidad. Todo es bonito. Pero hasta a mí me da rabia usar como un algorón.
Es Ni la si- cosa más jodida de todas. a mí no, la peor ni siquiera es eso. La peor es el Sora. el tener que devolver el tiempo cada vez que hagas algo. No, o sea, la jugabilidad del Sora y del Gorón, eso. Bueno, las jugables no tanto. El Gorón sí es verdad que te choca un poquito. Llega Mario Party, Banjo-Kazooie están en esa categoría y no son malos. Sí, ¿no? Aquí dice, Técnicamente. dice Ocio. Ok, güey. Es que déjame te Dale, dale. explico por qué, güey, considero que la fórmula de Mario Es que- Sunshine es mala, güey. Son después de una papeada, así está. En el Mario 64, güey, Ustedes se ríen de la técnica de discutir de Mario Sunshine, pero si no fuera por Ken, Ocio habría caído en la trampa. Es que no sé, cuando se está tan bien está bueno. Yo solo me jugué Super Mario 1, 2 y el World. Juégate 64 cuando puedas, los vas a disfrutar muchísimo. Si te gustan las Yo plataformas, te va a soy- encantar. Y si no, si te puedes comprar cuando te compras la PC, emúlate la Switch, y no era lo que dice Nintendo, y descárgate el Mario Odyssey. Literalmente es lo mejor que hay de Mario actualmente. O Tiene si la no, cami- deja todo y juégate el Yoshi Island. O el Hat in Time. Dios mío, qué juegazo es. Porque hablan como retrasados. Estaban un poquito lentos. únicamente, Era tarde ya, creo. por ejemplo, la pinche estrella de que tienes que llegar hasta arriba del nivel o tienes que vencer a un jefe. Y pues obviamente la de las monedas rojas. Son las únicas 3 estrellas que se repiten en todos los niveles, güey. ¿Estás de acuerdo? Sí. Entonces, Sí, sí, en Mario sí. Sunshine, güey, te meten. Captura a Mario 2 veces, güey. 2 veces. El Metal Mario, sí. En cada nivel. Uno, por lo general, en la primera estrella, bueno, en el primer sol, y otro como a mitad. Luego, güey, tenemos las monedas rojas, que a veces te meten hasta 2 en un pinche nivel. Hola gente, ¿cómo está Guachín? Saludos, estamos aquí viendo por algún motivo nos quedamos a ver a Ozzy y Wario discuten de Mario Sunshine, no sé, medio por ahí. Y luego tienes el del cuando te quitan el flood. Tiene a veces lesbiana, Ozzy siempre usa esa camisa, O sea, cada episodio tiene que 8 capítulos. Nomás en esa mamada que te estoy diciendo, ya van 5 estrellas. O sea, me estás diciendo que en cada nivel voy a hacer 3 cosas diferentes. ¿Qué? ¿Qué? Oye, verga, no sé, güey, pero es que Y esa vez entre familiar, güey. te voy a explicar cómo estuvo la onda y por qué considero que es mal juego, güey. Una es por eso, güey. 2, y esto ya es bien subjetivo, Nintendo mierda. Hola Guachín. güey, pero pues tiene que ver. Dependiendo del celular que tengas, puedes emular el Switch ahí, ¿en serio? Yo jugué esa madre, No, güey, me salió un comercial de Live Wallpaper de fútbol, ¿en serio? pendejamente, sin memoria, sin tarjeta de memoria, güey. ¿Sí? No, Entonces, pues. Tú sabes que hay alrededor de, no me acuerdo si son 20 o 30 o, no me acuerdo, güey, de soles que consigues con la tienda de las monedas azules. Sí, eso es muy común, sí. Sí. O sea, todavía me estás diciendo que, aparte de la huevonada que hacen de poner 5 veces la misma puta estrella en todos los pinches niveles, tengo que agarrar de ese porcentaje, güey, más porcentaje que es para de agarrar las pinches mierdas esas con las monedas azules. Sí, las extras. Son una mierda. Aquí tiene un punto ocio. Pero bueno, la mejor parte de este debate fue esta parte. Que es debate Mario Sunshine o Wario Ocio Ken. Y la parte cuando Ken interviene. A ver. No, por aquí. ¿Dónde coño está? Mira, aquí. Me dijo que No, ya te maricón. gusta No, güey, no, a ver. cállate, No, pinche no, hocico, güey. déjame No, hablar. no, cállate, A ver, rico. Que el que Pues, empezó todo el desmadre, A ver. Te soy sincero, yo No, aquí. insulté primero. No es aquí. Estoy buscando la parte donde Ken viene y se ha detectado. No, esto no es. ¿Dónde coño está? ¿Estará aquí? Ocio reaccionando a Ken salva a Ocio de... A ver. Ken salva a Ocio de ser humillado por su padre. Tiene que ser esta mierda. ¿De coño está? Programa de abuelo padre. No lo encuentro. ¿Tendré que ver la reacción en serio? No existe. A ver si... No, pon meme, teniendo el tráfico, ¿por qué Ah, están hablando de Sunshine? mi video. No, el video está borrado. teniendo el tráfico. Ya podemos ver aquí. Mira. El N Dante no vale verga. Que este Oye. güey dice que... Ah, remoto. ¿Yo Ey. puedo decir algo, güey? ¿Por qué están hablando de Super Mario? Es que sí, mira. Este güey dice que le caga la opinión que yo tengo del juego. Capi, ya tengo un... ¿En serio, guachín? A ver, pasa foto por disco. Quiero verla. Esa pendejada que Quiero ver el case. Quiero confirmar algo. tiene que ver con lo que dijiste de que no, que el doblaje, que este güey no vale verga, que lo destruyes y lo vas a aplastar y no sé qué tanta mamada. Es como si yo No dije, sé, pero... Mira, Yo Wario. no sé, el pinche güey el
viene Dante, no vale verga. Y luego me dice, bueno, oye, espera. Yo le digo, no, es que yo sé más de Pokémon que tú, güey. Lo que pasa es que... Bueno, ¿Qué pasa ahí? ¿qué cosa? ¿Qué vas a decir, güey? Nada. Nada, no tiene nada que decir, güey. ¿Cuál? Ya. Pues estaba hablando Ocio. No puedo, no puedo. O sea, es que haciendo justos en verdad, Ocio estaba, le gustaba la charla, ¿eh? A Ocio le gustaba la charla. No entendí Estaba cuál, feliz. cuál era la trampa. Que estaban hablando de Mario Sunshine y esa es la trampa. Bueno, en fin, vamos a seguir, vamos a seguir. Y Guachín, pásame foto de la PC, quiero verla. Y me alegra mucho de comprar la PC, fuera de joda, me alegra mucho por ti. De Super Mario World, el recopilatorio de Super Mario All Stars o Super Mario 64, pero el enfoque jugable con el tanque de agua era espantoso y los niveles clásicos te relajaban tanto como meterte por el recto una bola de cuchillas de afeitar lubricadas con lejía. Hasta el propio Miyamoto reconoció que fue un juego que hizo con más prisas que con ganas. El Sí, mono normal, Hola normal. fue una compra compulsiva al verlo a 2 duros y estaba entretenidillo y yo, sin más. Desde luego que Sega dio mejores juegos a PlayStation 2 o Xbox. Super Smash Bros. Ya sabéis que no me gusta. No me adapto a esos combates que son caóticos a más no ¿Y qué tiene? No, no le sea el Mario, expliquen. No sé, es que nunca entendí eso, nunca entendí por qué, pero estaba divertido, ¿eh? poder y tampoco me convence eso de maltratar a patadas a Pikachu, aunque en la vida real lo haría. El juego llegó a mis manos por la insistencia del típico mujahidín nintendero que no paró de comerme la cabeza con que no podía tener una GameCube sin Smash Bros. A día de hoy no le dirijo la palabra. Aunque ya tenía Deathly Alliance en PlayStation 2 como la GameCube era una consola que solía llevar a quedadas para echar partidas a cosas como Mario Kart o WarioWare, me animé a comprarlo baratillo para tener una opción más. Eso sí, jugar con la mini cruceta del mando de GameCube era un tormento. De hecho, llegué Era una mierda, sí. a prescindir de la versión de Capcom vs SNK2 de la consola porque te dejabas el pulgar para sacar un Shoryuken y al tiempo me hice con un adaptador de mandos de PlayStation 2 a GameCube. ¿Esa mierda existe? Joder, ¿El adaptador? no sabía que existía eso, ¿eh? Por Debe el tema de los existir. botones de hombro con recorrido y que había que apretar sus equivalentes en el pad de PlayStation 2 con mucha fuerza para activarlos, el invento no funcionaba nada mal. Deception fue un capricho puro y duro. Se trata del mismo juego de las otras consolas. Esta versión de Mortal Kombat nunca llegó a Europa XD. Sí, pero al no contar con modo online y llegar algo más tarde a las tiendas, se compensó a los usuarios de GameCube introduciendo a Shao Kahn y Goro como personajes exclusivos. Este Star Fox no me pareció una maravilla, pero tampoco era tan terrible como muchos decían. Pikmin 2 sí que me resultó simpático y le eché sus horas para recolectar bueno el esos Pikmin. tesoros como pilas o tapones de botella y era muy de agradecer que se descartara el tiempo límite en la partida. Second Sight Es verdad, poner tiempo límite fue una mierda eso. es una aventura en tercera persona de Free Radical que muchos lo conoceréis por sus Time Splitters y nos ponía en la piel de un sujeto con diversos poderes sobrenaturales. La trama y las mecánicas jugables realmente enganchaban y en su día algunos tuvimos fe en poder ver una secuela, pero nos quedamos con las ganas. Soul Se ve divertido, se ve divertido. Mm. Yo tuve uno, ¿eh? ¿En serio? Claro que sí existe, que no sabía, ¿eh? Calibur 2 en su momento fue un auténtico Soul Calibur solamente lo conozco de las waifus que están buenotas, te lo juro por Dios. pedazo de Namco que además incluyó un personaje exclusivo por sistema, tocándole a GameCube el amigo Link, que acudía al combate con espada, escudo, arco, boomerang y Trae, mira. A ver. La PC de Watching. Oye, Oye. se ve Muy- bonita. La verdad que sí. Me gusta mucho Watching. Y tienes una 4060, cabrón. Me alegro mucho. ¡Hala! Sé que has trabajado mucho por esta puta PC. Lo sé de primera mano porque te lo has dicho y tal. Me alegro mucho por ti y espero de corazón que esta PC te sirva mucho tiempo y espero también que, bueno, que la uses para jugar y para trabajar y todas esas cosas bonitas. Que te quiere mucho Watching, en verdad, y disfruta mucho, en verdad. Es una consolaza de primera. Se ve Una, muy, digo, muy, una muy PC de primera. La consola no, es la PC de primera, disculpa. La PC del pueblo. Sí. Capi, ¿hasta qué hora los juegos, hasta ahora, lo de los juegos que menciona, cuáles te gustaría jugar? El Mario Sunshine de forma irónica. y hasta bombas. Me río ¿Pero yo cuánto del Nico sabes? del centro mail pasado de Yo sí de ese Mario Sunshine. ciclos que le pusieron a la versión de PS2. Mario Smash Football pude comprarlo en una oferta y solo Yo jugué el de salió Wii. para las sesiones de cubo en grupo, donde alucinábamos con eso de meter goles desde mitad del campo de un trayazo nucelar. Paper Mario lo conseguí en una liquidación de Este también lo quiero jugar. stock del Corte Inglés por una cantidad irrisoria. No Ey, el recuerdo si Paper eran Mario 4 no o 5 cuenta. euros y os digo que el juego no es mi rollo. El PN3 era otra de esas curiosidades del catálogo donde disparos, piruetas y meneos de trasero se fusionaban, pero menuda era la Bane porque también había que tener paciencia con ella. El Medal of Honor llegó de rebote en un trueque y no me pareció nada del más allá. Hace más de bulto que de paquete. De esta saga me quedo con el original y la versión de 2010. Curioso, ¿eh? Wave Race fue un jarro de agua fría por la espalda. Mira que disfruté el de Nintendo 64 y qué maravilla de control. De hecho diría que era de esos juegos donde podías darte cuenta del grado de sensibilidad del stick, pero Joder, pero que de mierda, ¿eh? esta versión de GameCube precisamente me pareció que cojeaba en este aspecto y además faltaba el corredor que usaba siempre en Wave Race 64. Le quitaron el personaje, güey.
4, que manda narices porque volvieron todos a Blue Storm menos el mío. Geist es de la gente que elaboró aquellos llamados Duke Riders en PlayStation o la segunda parte de la trilogía de Die Hard, y era un FPS la mar de curioso, ya que el protagonista era un espíritu que podía poseer cuerpos y manipular objetos para asustar a potenciales huéspedes o resolver puzzles, y me pareció de lo más original. Está curioso, ¿eh? Fire Emblem, que ahora se cotiza lo suyo, lo conseguí en un famoso FEX de la capital, entregando Es que es verdad, mucha gente no lo sabe, pero Fire Emblem antes era una franquicia que no se vendía, pero era súper mega ultra. Era una franquicia súper. ¿Underground? Era secundaria para Nintendo, era súper secundaria, ¿eh? una copia promocional de un juego de básquet de PlayStation 3 que Pero bueno, guachín, en verdad. Un beso y espero que esa PC la puedas sacar mucho provecho. ni recuerdo el nombre, Dejad del rey, pues, cabrón. y creo que hasta Pero solo con tu algo tank. dinero en vales. Desde luego que fue todo un triunfo. Ikaruga es bien conocido por los amantes de los juegos de naves y este tiene la peculiaridad Uf. de obligarnos a trastear con un sistema de escudos según los disparos que nos lancen y por supuesto El tojo mejorado. que estar concentrado con los ojos Me- clavados en la me- pantalla me para está superar gustando los verlo. niveles. El remake de Metal Gear Solid me parece una de las joyas del catálogo de la consola, pues ponía al día la jugabilidad de aquel clásico de Yo me jugaría, si me jugara Metal Gear en directo, me jugaría esta versión. PlayStation que marcó a tantísima gente. La Nintendo que tenía no servía y cuando mi padre se fue la tenía en una bolsa para botarla. Yo la desarmé y no sé qué hice, que la arreglé y cuando llegó me dijo cómo lo hiciste y yo dije, no sé, güey, yo solo la desarmé. Capaz simplemente le limpiaste algo que Pues tenía un conector o algo así, eso se pasa, ¿eh? Y las cinemáticas eran una pasada. Lástima que no se reutilizara el mítico doblaje con Alfonso Valles como Solid Snake. Y como anécdota os puedo contar que casi me quedé sin el juego aún habiendo pagado su reserva en una tienda de un tipo al que le llamábamos el Fumaka, con unas pintas que dejaban poco lugar a la imaginación y que fue mi suministrador de juegos de GameCube durante un tiempo. La cuestión es que el sujeto me llamó para ir a la tienda a recoger el juego y cuando me presento en el local me dice que no sabe dónde lo ha puesto y echando un vistazo rápido me lo encontré en el propio mostrador debajo de unas revistas. Lo de llamarle Fumaka ya veis por dónde iba. El tipo estaba fumado. Mario Kart Double Dash es mi entrega favorita de la saga. La versatilidad que otorgaba tener dos pilotos en un mismo kart daba mucho juego, por no mencionar el modo cooperativo que lo exprimí bien cuando llevaba la consola a casa ajena. Mario Party 7 cayó al verlo en una tienda de segunda mano tirado de precio y no somos compatibles. Me quedo antes y sin dudarlo con WarioWare. Algo similar Me parte a mí, no sé, me gustan, pero o sea, de a poco. me pasó con este juego de Batman, cazado como una ganga que me resultó entretenido, pero hasta los Arkham de Rocksteady no tendríamos el juego con mayúsculas del hombre murciélago. Los juegos, sí, los juegos de Batman antes de los de Rocksteady, antes de los Batman Arkham eran malísimos. Eran malos, malos, pero malos con ganas, ¿eh? Los Batman antiguos eran malos con ganas. La gente no se acordará, pero son malos con ganas, ¿eh? ¿Tú te acuerdas de Rey? No mucho. Tú no lo jugaste, ¿eh? Eternal No Darkness juego. fue toda una sorpresa y es otro de los Ay, juegos mira, que me Eternal encantaron Darkness. en la Es consola. buenísimo, ¿eh? Un buen puñado de personajes, hechizos, unas mecánicas de combate curiosas donde podíamos desmembrar a los enemigos, ambientación Lovecraftiana y un sistema de cordura que cuando su medidor llegaba a mínimos se producían todo tipo de efectos, desde alucinaciones de personajes muertos, entrar en un bucle en un mismo pasillo, bustos que se giraban a tu paso o hasta sacarte una pantalla de error para hacerte creer que Sí, se sí. había ido alguna tripa a la consola. Ese era Te estaban jodiendo la mente, ¿eh? Simplemente soberbio y además elaborado por Silicon Knights, que- que fueron los que se De hecho, Eso sí sería para jugar en uno de terror. sí, un día de terror sería bueno, ¿eh? De hecho, Capi, yo de pequeño me pasaba mucho tiempo con mi tío y siempre me desarmaba cosas y construía PC con PCs que encontraba. Eso es bueno. Son habilidades que puedes desarrollar para hacer tus propias mierdas. Así que cuando tú tengas tu PC la puedes armar, desarmar y limpiar tu cuenta. Eso siempre es bueno. Estas habilidades siempre son buenas tenerlas. Te diré algo, Capi. Pero el único juego bueno de Batman de los Arkham era el de Super Nintendo. Podría ser perfectamente. No te digo yo que no. encargaron del remake de Metal Gear Solid. Siento curiosidad por ver algún día esa versión que corría en Nintendo 64. En cuanto a la saga Resident Evil, que os voy a decir que no hayamos hablado ya en el canal. Mi favorito sin duda fue el remake. De hecho, como os relataba, fue el motivo por el que me compré la consola. Resident Evil Zero también me gustó lo suyo. Buenísimo, el mejor. El sistema de alternar personajes era ingenioso, pero a los protagonistas les faltaba chispa. Resident A mí mi problema fue el tema de que tenías que compartir el espacio ¿cómo se llama esto? El espacio del inventario. Evil 4 me No, el divirtió de que se curaba automáticamente. Sí, eso era horrible también. mucho. Estuve una larga temporada enganchado a él, aunque desde luego que el cambio en el planteamiento jugable fue radical. Y hablando de clásicos, también tengo por aquí un Resident Evil 2 y 3 que pude encontrar baratos y no pude resistirme, así que no los dejé escapar. Si os preguntáis dónde está Code Verónica, la respuesta es que no es santo de mi devoción, aunque tengo las versiones de PS2 y Dreamcast. O sea, no me gustaba, pero tengo los otros. Ah, bueno, vale. Vamos, está bien. Está bien, güey. A día de hoy sigo esperando a que la cadena Game me llame por la reserva que tenía del Twilight Princess de GameCube, pero viendo en su día de lanzamiento que no me avisaban para recoger nada, me presenté en un MediaMarkt a ver si Pero pagaste la reserva, cabrón. Yo me voy para allá, ¿eh? sonaba la flauta y no había ni rastro del juego. Pregunté a un dependiente y me dijo todo convencido de que había un islote lleno de juegos. Me acompañó y se quedó bujeado viendo que ya no había ni uno. Así que me preguntó que cuántos quería, le contesté que solo uno. Se marchó para el almacén y volvió con un carro lleno de copias. ¿Qué? Ni uno. Así que me A la preguntó que mi- cuántos quería, le contesté que solo uno. Se marchó para el almacén y volvió con un carro lleno de copias. Tú escoges el tuyo, güey. ¿Cuál quieres? La verdad es que después de aquel Wind Waker que sí, que tenía la esencia de la saga y su look era simpatiquete, pero era un sí, pero no, porque todos A querían. mí Wind Waker me gusta más de Twilight Princess. También es verdad que güey, me gusta porque para mí, opinión impopular, Twilight Princess es para mí
el Zelda más débil de todos. No débil de que sea malo, no. Sino que a mi gusto personal es el más lento y sinceramente la jugabilidad del lobo no me termina de encantar. Es más como sentir algo de anime, ¿no? No sentiría ese estilo. No sé decirte, es raro. No, porque de anime, sea- de anime es el otro, el Skyward Sword. No, es que Skyward es más caricaturesco. Es un punto Y ese medio. sí que siento más pesado. Es un punto medio. Pero Para, es que el Wind Waker, para mí el Twilight Princess, para el Twilight Princess es full emo. sí. Iba casi lo edgy con las cosas de historia. Pero eso es lo genial. Sí. El Wind Waker, por otro lado, es muy colorido. El de que buscar los mapas, encontrarlos de los tesoros hundidos. A mí me encantaba Es eso. muy divertido. El maletín, güey. Veíamos un ¡El juego como el que maletín! mostraron en el Space World 2000 y ese era La Princesa del Crepúsculo, que cuando abrí el estuche del juego me quedé un tanto mosqueado al comprobar que solo era un disco. Una vez finalizada la aventura no me terminó de gustar el asunto de la transformación en lobo con el repelente gremlin ese en la chepa todo el rato. No, esa es la waifu, con la waifu no se mete. Que por mí me lo habría sacudido de encima y le habría arrancado el cuello a mordiscos. Y en definitiva no logró transmitirme emociones equiparables a lo que viví con Ocarina of Time, que La gente, No, pero Ocarina es otra cosa. la gente sobrevalora mucho Karina, mayor es mejor. preso de la nostalgia Mejor es mejor, dice. Como bueno. Me basé, me basé, es una realidad, me basé. No, cuando estás basado, estás basado. no dudé en hacerme con el disco coleccionista Final Fantasy Crystal Chronicles. Compra a 2 duros en una tienda de segunda mano y ya, porque para nada es mi estilo de juego, que por otra parte me pareció una producción, como decir, menos atractiva que las propuestas numeradas que llevó Square a PlayStation 2. Battle Kaitos es otro de esos juegos de rol que se hizo de culto en la consola. Me costó un ¿Ese qué? poco adaptarme Un juego que yo tengo, de hecho, al sistema de combate pero nunca lo jugué. con cartas y visualmente me resultó peculiar. La secuela no llegó a Europa y estuve una temporada tras ella para importarla, pero lo fui dejando pasar y ahora anda a unos precios que no estoy dispuesto a desembolsar. F0 se movía como el jugo del amor de Satán, resbalándose por tu cara una vez te lo disparaba, mío. pero eso sí, jodido como él solo. Y si no te armabas bien de paciencia, las partidas eran puras sesiones de sadomaso. Killer 7 El puto F0. tenía ese toque estrafalario que puedes esperar de las mentes tras este juego, Cómo me encanta Suda 51, te juro. pero como que no terminaba de cuajar aquello y encima nos lo trajeron íntegro en inglés. Recuerdo que lo conseguí Aprende inglés, güey. y por medio de un cambio en el rastro de Madrid. Al gitano del puesto le endosé un Virtua Striker 3, que era peor que un dolor de pelotas tras despellejártelas con un pelapatatas. Pagué la tasa de los 6 euros de rigor y a casa, con lo que al final ese Killer 7 me salió por 12 euros. Así Dios mío. Le metí un juego de fútbol al hijo de puta por esto, increíble. Pasado. Pulvo. No sé, no lo he jugado. Capi, el único juego que jugué de esta es esa mesa, es Bomberman. Es el Bomberman. A ver si tú me dices que te gustó, bueno. Los Bomberman de Play 2 y tal eran buenos, de GameCube. que ni tan mal. Luigi's Mansion tenía sentido del humor. Luigi Mansion es un juego que todo el mundo debería jugar. Siempre me llamaba la atención que la nariz de Luigi botara como si Diosito lo montó mal y le había puesto lo de la entrepierna en la cara y la nariz allí abajo. Me hacía gracia cómo llamaba a su hermano con voz temblorosa y en general era un juego simpático pero corto y con un control que era el verdadero villano. Mario. Este juego se lo compré por 10 euros a un chaval que con el tiempo descubrí que se prostituía con señores con olor a Baron Dante, aunque en realidad el No juego era mames. de su hermano, que aquel zagal era un poco kinky y lo había robado de no sé dónde. Ya ¿Qué? La trama más tranquila, ¿no? La subtrama más tranquila del puto lorequino. ¿Un virtual qué? ¿Un virtual fútbol? Golbit era un horror con el mando de control, con los bongos faltaba algo de precisión y por supuesto que no se me pasa por la cabeza compararlo con los clásicos de Rare. 1080 fue una compra sin meditar, así que se jugó al juego muy pocas veces, aunque hay que reconocer que el sistema de avalanchas tenía su gracia y finalmente Está divertido, es bueno. Bomberman era el complemento ideal para partidas en grupo y diría que GameCube ha sido la consola que más he disfrutado en compañía. Podíamos juntarnos varios y tirarnos toda una noche con Mario Kart, WarioWare, Bomberman o Mario Strikers. También podéis ver un disco freeloader que sirve para cargar juegos importados, que en mi caso era imprescindible para ejecutar Mortal Kombat Deception. Y ahí está el disco del Game Boy Player que me costó €1,50 en una tienda de segunda mano y creedme que fue un gran hallazgo porque normalmente en aquellos años veías en eBay un montón de unidades de la pieza de hardware pero sin el disco, el cual era indispensable para hacer funcionar el invento. Incluso he llegado a ver precios más elevados por este mini DVD que por el periférico, que antes se encontraba fácilmente a 20 o 30 euros suelto. Actualmente parece que el Game Boy Player está moviéndose por unos precios que dan miedo. Si de todos Y ese es para jugar juegos de Game Boy en tu GameCube. los juegos que os he citado tuviera que quedarme con un puñado de selectos títulos, tengo bien claro que serían el remake de Resident Evil, Vale, sería Metroid Prime, Resident Evil 4, Metal Gear Solid de Twin Snake, este es el remake este es el remaster del 1, el Resident Evil Remake, Eternal Darkness, el WarioWare, Mario Kart Double Dash, Beautiful Joe, Gaze, no sé cuál es, sé cuál es, el Twilight Princess, el Mortal Kombat Perfection, el WarioWare y el Resident Evil. Una buena selección, muy completa. Mucho Resident Evil, también te digo. Ve su gusto. El real te chuparé el pito, Cano, el chuparé el pito, Cano. Hola, nuevo Capi, lamento retirarme recientemente, pero a la pandilla de innombrables Ario no la quería ni ver. Traen consigo la mala suerte y eso no es el último que necesito de mi vida. Eso, tranquilo, no te preocupes, entiendo que a mucha gente no le gusta.
su precuela Resident 4, Mi tío no tiene, tiene Game Boy Player, pasado. WarioWare, Wario World, Beautiful Joe, Metroid Prime, Geist, Mortal Kombat, Deception, Metal Gear Solid, Mario Kart, Eternal Darkness y Zelda Twilight. Una cosa que me llamó la atención en su día fue la dificultad creciente para encontrar juegos de GameCube de salida. Siempre que iba a un centro comercial, la sección de videojuegos estaba repleta de títulos de PlayStation 2, mientras que en una esquinita había 6 o 7 de GameCube o Xbox, hasta llegar a un momento en que estas dos plataformas desaparecieron de ciertas tiendas y tenías que acudir a cadenas especializadas o a algunos negocios de barrio muy concretos, como el Fumaca que os comentaba, y fue en esa época cuando comencé a importar videojuegos del Reino Unido, en concreto de la desaparecida Play.com, siendo los dos primeros Beautiful Joe y un Player's Choice de Resident Evil Zero, que mira que me daban grima esas líneas económicas con aquel horror de cajas. Ya te veo yo, o sea, no son más caros, ¿eh? Cosa que sucedía en todas las consolas. Una anécdota relacionada con esto fue llegar un día al Carrefour de mi ciudad y encontrarme con que algún espabilado había abierto todas las cajas de los juegos de GameCube, que asombrosamente estaban expuestos sin ningún tipo de protección y sin discos en el interior, claro, y el sujeto en cuestión se había dedicado a agenciarse los puntos estrella que venían en un cupón y que luego se canjeaban en el Club Nintendo por regalos. De ¿En serio? O sea, en vez de robarte los discos, te robaste estas mierdas. Tapadrón, eres pendejo. Dios mío. Hijo de perra. ¿Con cuáles te quedarías tú, Capi? De los que dijo él, me quedaría con Resident Evil 0 y con el 4. Me quedaría con el Metroid, me quedaría con el Beautiful Joe, porque me gusta. Y no sé con alguno más ahí. Supongo que de esos me quedaría ahí. No. Ay, el Mario Kart Double Dash, que es un juegazo. El Resident Evil 1 y el Twilight Princess. No pido mucho. Yo cambiaría el Princess por el Wind Waker. Es que no se tenía ahí. Sí. Qué trucazo. Es que cabrón también te digo, se robó los puntos para lo del Nintendo Amigo, lo que sea, para lo de la página de Nintendo. No los putos discos. O sea, hasta Padrón es pendejo. De hecho, yo me llevé un mando de control con esta promoción, pero vaya, que aquí el que no corría, volaba. La pérdida de Rare, desde luego que fue un palo, pero hay que saber entablar el correcto juicio en torno a este episodio. Ya incluso desde la época de GoldenEye y hasta después del lanzamiento del propio Perfect Dark, hubo gente que dejó el estudio, y cuando cayeron en manos de Microsoft, que era como un papito enojado que los Yo esperando el remake de Perfect Dark. trataba a correazos y les decía no a todo, la espantada fue mayor, hasta el punto en que los propios Stamper que habían dedicado su vida a esa compañía se marcharon. Cabe señalar que algunos miembros Dios de Rare mío. se juntaron en lo que fue Free Radical y elaboraron sus conocidos Time Splitters o el infame Haze de PlayStation Haze es un juego que nunca probé. Y menos mal que lo hice, porque la gente dice que es una mierda, ¿eh? 3, acabando el estudio en manos de Crytek y después a operar con curioso. Deep Silver. Nintendo quería hacerse con Rare, por eso extendió el derecho a compra por un año, pero cuando Microsoft sacó la billetera ya no se podía hacer nada, ya que si los japoneses hubieran entrado en la puja, los americanos habrían puesto más verdes sobre la mesa, que es como han operado de toda la vida ante la falta de talento. Incluso es que su franquicia insignia, Halo, ni siquiera era suya inicialmente, sino de una Bungie que no atravesaba su mejor momento financiero y que tenía la intención de lanzar aquel título en Mac, con un planteamiento diferente. Es muy Como te quiero, Microsoft, en verdad. Sé que tu única habilidad es comprar putas de empresas, pero igual, tienes muchísimas IPs buenísimas, como el putísimo Halo. importante no solo contar con los medios financieros y técnicos, sino también con talento. ¿Y qué queréis que os diga? Pero los juegos que pude jugar de Rare en sistemas Microsoft me dejaron sensaciones tibias o muy malas. Tú dale tiempo. Llevan 15 años, dale tiempo. Aparte también te digo, Vía Piñata es Cristo, Con Vía Piñata no te vas a estar metiendo. Vía Piñata de edad. ¡Viva Nada piñata! que ver con esos años dorados de Super Nintendo y Nintendo 64. Echando la vista atrás, si Cameo, el Agárrame los Goblins o un Perfect Dark Zero con estilo Cell Shading que pintaba a truñete iban a ser las grandes apuestas de la compañía para GameCube, la verdad es que todo aquello no me parecía muy atractivo. De hecho, si se había perdido tanto capital humano, el mejor valor que quedaba en la compañía eran sus IP originales, y con el Y el Donkey Kong Racing tampoco está mal. tiempo eso ha quedado demostrado. Ahí tenemos un Killer Instinct incompleto que fue elaborado por dos desarrolladoras distintas y encima vendido por fascículos, o el hecho de que para poder resucitar Perfect Dark después del fiasco de 360, Microsoft tenga que recurrir a Crystal Dynamics lo dice todo. Por otro lado, también hay que intentar ponerse en los zapatos del otro. Imaginad que tenéis una empresa de desarrollo de videojuegos reconocida como una de las mejores del mundo, que habéis creado juegos como Donkey Kong Country, Killer Instinct, GoldenEye 007, Banjo-Kazooie o Perfect Dark y que nadáis en la gloria desarrollando solo para una marca de consolas y que más allá hay unos consumidores potenciales. También es que hay un problema, y esto es una cosa que no se habla mucho, del tema de que la Xbox, primero la Xbox original, fue de las consolas menos vendidas de su época, creo. Creo que, no sé si vendió menos que la GameCube, pero fue muy poco vendida. O sea, era rentable, pero no era una consola tan conocida, ¿sabes? Tan querida. Y la Xbox 360, si bien era la más vendida, no sé, digamos, caracterizó mucho por los juegos de este estilo. De hecho, íbamos por el público de shooter y cosas así, y de online. O sea, la Xbox 360 se vivió a fuerza del online. Que pueden multiplicar el valor de vuestra empresa. ¿Qué decisión tomaríais? Pues seguramente la que tomaron los Stamper, pero la codicia rompió el saco y la compra de Microsoft fue un caramelo envenenado.
El primer recuerdo que tengo al sujetar el mando de control de GameCube era lo ergonómico y cómodo que se hacía a la mano. Era como agarrar dos pijas bien lubricadas, pero que no terminaban de llegar al final. A pesar de lo bien que me sentía con ese pad al tacto, tenía unas carencias o taras notables. Para empezar, había menos botones que en los mandos de la competencia, por lo que mientras en ciertos títulos algunas acciones se realizaban con una tecla, en GameCube había que hacer combinaciones. La sensibilidad de los botones de hombro con ese recorrido era algo impreciso y pocos juegos los empleaban de una forma más o menos acertada, como Metroid Prime, y en sentido opuesto recuerdo cosas como Crazy Taxi que me exasperó hasta el punto que lo largué para hacerme con la versión de PlayStation 2. Particularmente no me gustan nada en los mandos los botones tipo clic, y ahí estaba el Z de esa categoría en el hombro derecho. Y finalmente la cruceta era demasiado pequeña para las manos de un adulto. La cruceta de Nintendo es buenísima. El tema de GameCube es que literalmente es una consola que no. Que te obliga a que te mueve mucho a utilizar el joystick. ¿Por qué? Porque en la sexta generación todo siempre fue así. O sea, lo que fue la época de Play 2, de GameCube y de Xbox, siempre se movió más el tema de utilizar el joystick. Porque fue el salto de las flechas al joystick. Bueno, para Nintendo no, porque Nintendo de hecho ya venía con el joystick, pero no estaba tan bien implementado. Las luces rojas, Capi, también es verdad. O sea, ¿se dieron cuenta que muchos de mis poses son las de Orequino? No. Y permitirte jugar con Pero comodidad. es que también tome en cuenta que Orequino no tiene un avatar como tal, tiene a personajes PNGs que les clava su cabeza, lo cual me parece muy divertido. Y precisión. Daba la sensación de que la habían implementado a última hora con los resultados que ya conocemos, siendo todo un engorro tratar de lidiar con ella en juegos de lucha como Capcom vs SNK 2, el cual tuve y por culpa de la cruceta cambié por un Metroid Prime. Eso sí, me alegré de no tener que comprar un chisme aparte y pilas para poder disfrutar de la vibración, que al fin venía de serie. Como ya os mostré en el reportaje de la consola, llamaba y mucho la atención la actitud de Nintendo en esa época. Parece que había mucha buena intención para con los desarrolladores, pero en la práctica se toparon con las regalías más altas, escasez de kits de desarrollo, formato de disco con una capacidad limitada, declaraciones incendiarias, la falta de reproductor de películas DVD o la imagen infantil asociada a la marca que hizo que no llegaran ciertos juegos. Uno trata de fantasear cómo podría haber sido la vida de GameCube sin ese prejuicio y con una Rare en forma en manos de Nintendo y se imagina en su colección junto a Eternal Darkness, Zelda Twilight o los remakes de Resident Evil y Metal Gear Solid, joyas como Silent Hill 2, Metal Gear Solid 2 o Grand Theft Auto 3. En cuanto a la cuestión online, Nintendo se vio en una situación donde la única salida era dar de lado a esta funcionalidad. La mayoría de usuarios de la consola eran críos y para evitar problemas con papás enfadados era mejor prevenir que curar. Además que Igual te digo, seamos honestos, el online en la época de la Play 2 y GameCube era algo más anecdótico. No usabas para casi nada. La única consola que usó mucho creo que fue la Xbox y poquito más. Yo tenía ese mando morado que mierda de mando, ¿verdad? Un poquito, sí. El auge del juego en línea no se produjo hasta la siguiente generación. A Hiroshi Yamauchi no le faltaba razón en algunas de sus palabras, pero en general cuando leías declaraciones de este hombre te dabas cuenta de que ya estaba un poco gaga y que vivía atrapado en su particular día de la marmota. Y ojito a cómo se aplicaba aquella regla no escrita de que lo que decía el jefe iba a misa. Ahí tuvimos a Iwata o a Miyamoto suscribiendo todas y cada una de las palabras de Yamauchi, fueran o no sandeces. Los jugadores y la industria habían cambiado y Nintendo ya no podía satisfacer a todos, ni era la dominante ni la gran alternativa y tampoco podía seguir el ritmo al que empezó a correr el negocio de las consolas, teniendo que recurrir a una básica estrategia de diferenciación que funcionó muy bien en Wii, pero que fue un completo desastre en Wii U. Lo de Wii U fue un desastre completamente, pero porque a día de hoy la gente aún cree que Wii U fue un complemento para Wii. La gran N no supo transmitir correctamente Era que era antes su nueva para la consola. Switch. Dios mío, era antes así. Capi, carajo, cambia la silla, ve por una del comedor. No, ¿por qué? A ver, ¿se escucha tanto la silla? Sí, sí, se escucha. Ah, disculpa. Ah, pero Parece rechinado. esto que suena no es la silla, esto lo que suena es el brazo del micrófono. Ah, echa el aceite, güey. O sea, esto que suena, esto. Sí, eso, ese sonido. Ese es el putísimo brazo del micrófono. Güey, ya echa el aceite. Dios mío. Mira, me despido a mimir. Pasen la piola, gente. Descansa, guachín. Un beso, gracias por parar de aquí. Y disfruta la PC. Pero esos 20 minutos la vez pasada te dije que me esperes y que trates de stream. Dale, tranquilo. Sola y no vi a pocos jugadores casuales confundir el tabletomando con otro chorriférico de la Wii corriente. Nintendo era enemiga de sí misma y le costó encontrar una fórmula para estar en paz con su propio yo y crear su particular liga en la que jugar a su antojo y con sus reglas. GameCube fue para mí la última consola de Nintendo y el intento final por competir con lo que denominaríamos una videoconsola tradicional, y la cosa no acabó nada bien, como ya habéis visto en el reportaje y cuáles fueron sus causas. Me dio rabia que el cubito no llegara más lejos, pero guardo con mucho cariño todas esas horas de diversión que me dio tanto en solitario como en compañía con títulos como el remake de Resident Evil, el de Metal Gear Solid, Eternal Darkness, Mario Kart, WarioWare, Metroid Prime, Beautiful Joe, los otros Resident exclusivos por entonces, Geist o Zelda. Una consola muy completa, hay que decirlo. Me gustó mucho. Históricamente es de las mejores consolas a nivel de Nintendo de lo que pudo ofrecer, pero sí es verdad que viéndolo en retrospectiva es de las peores en cuanto a ventas, en cuanto a también lo que quería lograr. Tenía buenos juegos, tenía buenas ideas, algunas no tanto, pero bueno, se recuerda con cariño dentro de todo. ¿Tú qué dices, Trey? Es una consola con mucho potencial, eso es lo que diría. Sí. Tiene muchas cosas que dar, pero es que ya estaba con un boom muy grande. Bastante. Era Tenía muy... demasiado. La verdad es que sí. Bueno, gente, seguimos.